Bien, decíamos que la modulación en frecuencia va a ser tomando en cuenta una señal tradicional eh, del tipo sinusoidal, ¿no? Podemos tomar en cuenta esencialmente 4 parámetros: amplitud, frecuencia, tiempo y fase. Entonces la frecuencia es justamente el parámetro que nosotros vamos a modificar. Esta modificación la llamamos modulación. Ahora, entre esos parámetros, para la FM, nosotros lo que hacemos es modificarla en función de otra señal que va a ser la que lleva la información, ¿no? A esa se le va a llamar señal modulante, ¿no? Entonces la frecuencia va a ser justamente una función de esta señal modulante, ¿no? La señal modulante entonces estaría dada por este parámetro que tendríamos acá, ¿no? Es decir, la frecuencia se convierte en una función de esa señal que obviamente tiene que estar definida previamente, ¿no? Entonces, la señal que lleva la información esta es conocida como la señal modulante, ¿no? Entonces, la frecuencia es función de esta señal modulante, ¿no? Un ejemplito, por ejemplo, que donde la portadora es digital. Aquí estamos llevando un mensaje y bueno, esta era la modulante digital y la portadora obviamente siempre es analógica, perdón. La portadora, entonces, vamos a tomar en cuenta un periodo, por ejemplo, para un bit, ¿no? Entonces, este periodo sin modificación es un 1. Al 0 lo vamos a modificar tomando en cuenta, en este caso, dos niveles, ¿no? O dos periodos, ¿no? Entonces, estamos comprimiendo la señal acá. Luego, aquí tenemos 1, y bueno, se mantiene, ¿no? Noten ustedes que lo que vamos a tener siempre es esto, representando un 1. Y tendríamos 2 de esos representando a lo que sería el 0, ¿no? Esto va a representar el 0. Ahora, bueno, viendo lo que teníamos antes, la señal modulante sería justamente esta información. La señal portadora era esta original, la amarilla, y la señal modulada es esta que hemos modificado, ¿no? En este caso estaríamos hablando de señal modulada en frecuencia. Ahora, si la señal es analógica, como por ejemplo en el caso de esta rojita de acá, la señal esta sería la información que vamos a transmitir, también podemos enviar en el dominio del tiempo, por ejemplo, una modificación a la frecuencia, una modulación a la frecuencia. Fíjense acá en la parte superior tenemos mayor frecuencia y va a ir reduciéndose la frecuencia hasta este punto de acá, donde la frecuencia es mucho más baja. Entonces, esa relación entre máxima frecuencia y mínima está dada, pero en este caso de forma analógica. Ahora bien, esta modulación en frecuencia vamos a tomarla en cuenta ya como una señal modulada, ¿no? La que estaríamos hablando de azul. Ahora, para distinguir entre la primera que hemos visto, que era digital, y la que acabamos de ver, que sería la analógica, la tradicional, pues vamos a cambiarle lo que es el nombre, ¿no? Modulación tradicional analógica, FM, y si vamos a trabajar con lo que es la parte digital más, hablaríamos de FSK. Entonces, si repasamos lo que es la parte teórica, vamos a decir que justamente la señal analógica va a modificar la portadora en lo que sería la frecuencia. Entonces, la modulación FM en realidad lo que hace es cambiar esencialmente lo que sería la frecuencia. Aquí en este caso, por ejemplo, estaríamos hablando de FSK, ¿no? Si trabajamos, por ejemplo, con una señal de tipo rampa como señal modulante, aquí se ve clarito también la diferencia.
tenemos, igual que en AM, modulación de banda ancha y de banda angosta, ¿no? La desviación en frecuencia va a trabajar en ese sentido, ¿no? Si nosotros lo colocamos esto con lo que es una relación, por ejemplo, diferencial, ¿no? Se va a tener directamente la frecuencia más la frecuencia central, que sería trabajada también añadiendo lo que sería la constante de modulación por una GDT, donde esta GDT va a ser nuestra señal que nos va a enviar la información, ¿no? Esta desviación, entonces, estaríamos dando a través de un control de desviación, ¿no? Esta constante que hablábamos, que tendríamos que tomar en cuenta el ancho de banda respecto a la multiplicación desde K por GT, ¿no? Si es menor que 1, o mucho menor que 1, va a ser una modulación de banda angosta. Ahora, el ancho de banda, bueno, simplemente será el doble de este, igual que en AM. Si no se cumple esa condición, bueno, ahí hablaríamos de modulación de banda ancha, ¿no? O sea, esta constante K directamente nos va a dar una idea de la modulación, ¿no? Si lo queremos ver en dibujito, en espectro, en frecuencia, ¿no? O sea, fíjense, ya estamos trabajando aquí en omega, es decir, no, ya no en la relación del tiempo, sino en lo que sería la parte de banda ancha en frecuencia. Aquí estamos teniendo una desviación mucho mayor de lo que teníamos inicialmente, ¿no? Ahora, en el caso del índice de modulación, pues va a ser la relación de este ancho de banda respecto a la frecuencia, ¿no? Ahora esto, si es banda ancha, bueno, va a ser grande. Si es banda estrecha, pues va a ser pequeño. Ahora, respecto a lo que es, por ejemplo, el manejo de tonos, si ustedes notan lo que es la desviación en frecuencias, mientras más alto el tono, mayor es el ancho de banda que vamos a manejar, ¿no? Aquí, por ejemplo, estaríamos tomando en cuenta lo que sería una modulación de 20 y esta sería la 1, ¿no? Creo que se nota claramente cómo se esparce lo que sería la potencia en un ancho de banda mayor. Bueno, esto ya es manejando lo que sería la parte angular. Y como veíamos inicialmente en el dominio del tiempo, la potencia es constante, ¿no? No depende del índice de modulación, ¿no? En AM teníamos al revés, por si acaso, ¿no? Ahora, en este caso, la amplitud es constante. Entonces, cuando es constante, no hay un desvanecimiento rápido. No hay casi interferencia de canales adyacentes. E intercambia la relación señal-ruido por ancho de banda, ¿no? La aplicaciones que se manejan generalmente para esta modulación están en sistemas de comunicación por satélite y bueno, a través de áreas limitadas, retransmisión de alta fidelidad. También se trabaja en lo que es telemetría y comunicaciones móviles. Ahora, bueno, como habían dos tipos, ¿no?, de generación, hay una generación directa y una indirecta, ¿no? La más utilizada obviamente es la directa y se trabaja a través de un oscilador controlado de voltaje, ¿no? Y bueno, esto va a generarse a través de un sistema de control, ¿no? Entonces ahí prácticamente estaríamos hablando del modulador en frecuencia respecto a lo que es
eh, el manejo de la entrada, ¿no? Entonces estamos manejando aquí el voltaje y vamos a manejar la frecuencia del tiempo. Ahora, bueno, de nada nos serviría enviar la información si no la podemos recuperar, ¿no? Este tipo de recuperación o de modulación, lo que hace en realidad es convertir una señal FM en una señal AM y luego hacemos una detección de la envolvente, ¿no? Si lo manejamos en bloques esto, vamos a tener, por ejemplo, el amplificador de frecuencia, el mezclador que va a trabajar con el oscilador local, amplificador de frecuencia intermedia. A través del limitador nosotros vamos a hacer luego la discriminación de lo que es la FM. Con el amplificador de audio de paso lo filtramos y lo transformamos directamente a lo que es el manejo de salida de audio. Bueno, en este caso estaríamos hablando de un receptor heterodino, ¿no? Que trabaja con frecuencia intermedia. Ahora, por ejemplo, ¿qué haríamos si queremos no uno, sino dos canales? Bueno, ahí estaríamos lo que es el FM estéreo. Y en realidad lo que hace es multiplicar lo que sería el izquierdo y el derecho. Y además sumarlo, ¿no? De tal manera que vamos a tener lo que sería el puro izquierdo más el derecho. Y ahí directamente tendríamos un divisor de frecuencia y un atenuador, ¿no? En ese sentido, entonces, y ahí, aquí luego se hace la multiplicación por la portadora. Como pueden ver, bueno, ahí tendríamos los dos canales. Y si yo quiero obtener, por ejemplo, el canal izquierdo, sumo esta más esta, ¿no? Entonces, estas dos, yo voy a tener dos veces el canal derecho. Si yo quiero al revés, bueno, vamos a hacer una resta, ¿no? Luego hacemos el filtrado. Y finalmente, bueno, haremos una comparación entre lo que sería AM versus FM. Inicialmente en AM vamos a tener un ancho de banda menor y es más simple. Ahora, en el caso de AM, bueno, hay mucho ruido y la ventaja de AM es la resistencia al ruido y por eso es que esta transmisión domina los circuitos de comunicación actuales, ¿no? Tanto en lo que es banda base, transmisión por línea y lo que es obviamente la parte inalámbrica, ¿no? ¿Alguna preguntita hasta ahí?